Oh, cantadmelas otra vez. Palabras de vida, un espacio diario de reflexión para la familia, la juventud y la iglesia en nuestros tiempos. Con el hermano Mota. Bellas palabras de vida. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida. Les habla el hermano Mota diciéndoles que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En todo el tiempo que llevo como predicador del Evangelio, siempre me he encontrado con madres y padres de familia en un estado de desesperación por cuanto sus hijos han tomado malos caminos. En la historia de la humanidad siempre han existido generaciones que no conocen a Dios. En Jueces capítulo 2, versículos 7 al 10 se lee: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. En este pasaje de la Escritura podemos ver el momento en el cual la generación de Josué llegó a su final. Una generación que vio las maravillas de Dios. Una generación que vio caer los muros de Jericó por el poder de Dios. Ellos pelearon grandes batallas contra ejércitos más numerosos, contra ejércitos más fuertes que ellos, solamente confiando en Dios, y Él les dio la victoria. Pero en este versículo 10 se nos menciona algo muy triste que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después que murió la generación de Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Había fallado esta nueva generación de israelitas? No, quienes fallaron primeramente fueron sus padres. Y hoy vamos a reflexionar sobre una generación en peligro. ¿Cuál es? La generación que está formada por nuestros hijos e hijas, por nuestros nietos y nietas, una generación de niños y jóvenes que puede estar en peligro de no conocer a Dios, así como la generación después de Josué. ¿Por qué esta generación está en peligro? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios sobre cuáles son los peligros de no conocer a Dios. Una persona que no conoce a Dios no puede hacer lo bueno, sino solamente lo malo. Jeremías capítulo 4, versículo 22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Una persona que no conoce a Dios está expuesta al castigo eterno. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9 se lee: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena
de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí la palabra de Dios nos muestra que grandes hombres de Dios tuvieron hijos que no conocieron a Dios o se apartaron de sus caminos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Los hijos de Aarón. Aarón, como todos saben, el hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote. En Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2 se lee: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Otro ejemplo son los hijos del sacerdote Elí. Dice 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Igualmente, los hijos del gran profeta Samuel. En la primera de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertiendo el derecho. Inclusive, Salomón, el hijo del rey David, en Primera de Reyes 11:6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y así podemos mencionar a otros grandes personajes como Manasés, el hijo del rey Ezequías. Segunda de Reyes 21, versículos 1 al 3 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Al darnos cuenta de que grandes hombres de la Biblia tuvieron hijos que hicieron lo malo, podemos tomar dos lecciones muy importantes para nosotros. Nuestro ejemplo es importante, pero no es suficiente para impactar la vida de nuestros hijos. Si esto pasó en las familias de grandes hombres de Dios, ¿cómo podemos pensar que no puede pasar en nuestra familia? ¿Qué necesitamos hacer como padres para que nuestra próxima generación no sea una generación en peligro de no conocer a Dios? Lo primero que puedo aconsejarles es que nunca olvidemos que el primer lugar donde debemos predicar el Evangelio es en nuestro hogar. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano
y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros como padres debemos predicar y confirmar la fe de nuestros hijos. No podemos confiarnos que son salvos si nunca los hemos confrontado con la palabra de Dios. No caigamos en el error de pensar que porque nuestros hijos se congregan o porque han crecido rodeados de la iglesia o porque estudian en una institución cristiana, ellos ya son cristianos. Tenemos que confirmar la fe de nuestros hijos y de nuestras hijas, confrontándolos con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No cometamos el lamentable error de predicarles a otros el Evangelio, de ganar almas en todos lados, menos en nuestra propia casa. Otro consejo: no debemos cometer el error de pensar que es normal que los jóvenes cristianos se aparten de los caminos de Dios y se vayan al mundo. Santiago 4:4 se lee: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Es un error pensar que es normal que los jóvenes se vayan al mundo y dejen los caminos de Dios, pues se están alejando por completo de la sabiduría divina. Alguien que verdaderamente ha gustado, que ha saboreado la vida en Cristo, jamás va a pensar que si su hijo se aparta de los caminos del Señor, es algo sin importancia. Tercero, tenemos que hablarles a nuestros hijos de las maravillas que Dios ha hecho con nuestra familia. En 1 Samuel 12:24 se lee: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Nuestros nietos, nuestros hijos, tienen que ser una generación de hombres y mujeres que siguen y adoran al Señor, no por obligación, no porque sus padres, los obligamos a hacerlo, sino por agradecimiento a las maravillas que Él ha hecho entre nosotros. Nuestros hijos e hijas tienen que conocer cuán bueno y misericordioso ha sido Dios con nuestra familia y con ellos mismos. Ellos tienen que saber sobre las sanidades, la provisión, la protección, la ayuda continua que Dios ha brindado a nuestro hogar. En Marcos capítulo 5, versículos 18 al 19, se lee: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Una cuarta cosa que debemos hacer para salvar esta generación es, si nuestros hijos se han apartado, si no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador, o la obediencia al Evangelio que Él mismo trazó, o sea, estoy hablando de la obediencia a sus mandamientos, tales como creer, arrepentirse, confesar la fe en Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de pecados, deberíamos estar muy preocupados. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que reconocer que la alegría más grande de todo padre y madre cristiana tiene que ser que sus hijos anden en la verdad. En la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, hablando el apóstol como un padre para nosotros, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Igualmente, el dolor más grande para nosotros como padres cristianos debería de ser que nuestros hijos
anden lejos del camino de Dios, que nuestros hijos no quieran nada con el Señor. Tenemos que reclamar las promesas del Señor para nosotros y para nuestra familia. Por algo se le dijo en Hechos 16:31 a este carcelero de Filipo, cuando él preguntó qué debo hacer para ser salvo, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y enseguida dice que le predicaron el evangelio a él y a los de su casa, y luego, como a medianoche, fueron bautizados. Así que tenemos que predicarles, no debemos cansarnos nunca de hablarles acerca de Cristo Jesús. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 2, se lee, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y por supuesto, estemos en constante oración para que nuestro Dios, a esos hijos que se han alejado de la iglesia, de la adoración, de la fidelidad a sus mandamientos, el Señor los traiga con lazos de amor nuevamente a sus caminos. Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Oremos por cada familia nuestra. Oremos por estos pequeñitos que Dios nos ha regalado. Personalmente, yo vivo muy agradecido con Dios por los 5 hijos que a través de mi esposa trajo a mi hogar. 2 varones, 3 mujeres. Y ahora tengo 5 nietos. Y yo nunca dejo de preocuparme cuando veo que alguno de ellos empieza a fallar en su relación con Dios. Es más, vivo en constante oración para que mis hijos hagan el buen trabajo que yo hice con ellos, que lo hagan ahora con sus propios hijos, con mis nietas, con mis nietos. Y siempre les vivo recomendando que se acuerden de cuán bueno ha sido Dios con nuestra familia, cómo nos ha ayudado en tiempos difíciles, cómo nos ha sacado de dificultades grandes y problemas difíciles, cómo nos ha dado salud y cómo nos ha brindado siempre trabajo para tener para nuestras necesidades en el hogar y aún para compartir con otros. No me descuido en ningún momento. Y aunque mis hijos ya están grandes, siempre estoy mirando que ellos permanezcan fieles al Señor. Ahora, por supuesto, cuando hay una familia grande, Satanás siempre va a querer arrastrar a alguno de ellos a su mundo. Pero debemos oponerle resistencia. Nunca nos demos por vencidos. Con amor, con paciencia, con exhortación, con mucha enseñanza, con muy buenos consejos. Por eso tenemos el libro de Proverbios, por ejemplo. Podemos hacer que nuestra familia se mantenga unida en torno a Dios. Porque un hogar sin Dios en el medio no tiene un buen futuro. Y bueno, como les dije, es muy triste ver la historia de estos grandes hombres de la antigüedad, como Aarón, siendo el hermano de Moisés, quien vio los portentosos milagros de las plagas en Egipto. ¿Cómo fue que sus hijos llegaron a descarriarse de esta manera? ¿Cómo pudieron, siendo sacerdotes, ofrecer un fuego extraño en el incensario que ofrecían a Jehová? ¿O cómo los hijos del gran sacerdote Elí se volvieron hombres impíos
Dice la Escritura, sin conocimiento de Jehová. El mismo rey Salomón, hijo del gran rey David, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero no perdamos la esperanza. Mientras haya vida, mientras haya oportunidad y mientras tengamos el suficiente amor por nuestros hijos, podremos enderezar sus caminos. Yo hago hoy un llamado en especial a los padres, a las madres, para que le pongan un poco más de cuidado a sus hijos adolescentes, con quienes se relacionan, con quienes están creando vínculos estrechos. Es muy triste ver jovencitas, aún adolescentes, aún en la edad de la pubertad, en relaciones amorosas terribles, trayendo niños a este mundo que luego van a sufrir grandemente. Los hijos deben traerse en santidad mediante el lazo matrimonial. Eso es lo que quiere Dios. De otra manera, ellos van a sufrir grandemente en este mundo. Y el pecado tarde o temprano los puede alcanzar, porque no solamente que vieron el ejemplo de papá o de mamá, sino que jamás fueron instruidos en los caminos del Señor. Así que mi amigo, mi amiga, si en algo le puedo ser útil para hablar con su hijo o con usted principalmente, porque la responsabilidad de los padres para con los hijos, críalos bien. Siéntase en la libertad de llamarme. Mi número celular es el 9-933-900. Escríbame por WhatsApp. Si quiere una copia de este programa, yo se lo puedo remitir igualmente por este medio. Y no dejen de orar por sus hijos. Solo me resta desearles un feliz día, un bendecido día, llena de toda provisión espiritual de parte de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor me los bendiga grandemente. Palabras de vida, un espacio diario de reflexión para la familia, la juventud y la iglesia en nuestros tiempos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de